Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos con la unidad 4 del tema Ley de Ohm. Vamos con la pregunta 1. Mueve varias veces el control deslizante del voltaje de la pila. Bueno, aumentamos el voltaje y la corriente es mayor, disminuimos el voltaje, pasa menos corriente, aumentamos el voltaje, más corriente, menos voltaje, menos corriente, y así aumentamos, disminuimos, aumentamos. Comprobamos, correcto. 2. ¿Qué pila tiene mayor voltaje? Bueno, de acuerdo a esta imagen, sería la pila A. Listo, correcto. Pregunta 3. Ahora, aumentamos la resistencia. Bueno, la resistencia es la oposición a que pase corriente eléctrica. Entonces, si aumentamos, se hace como que impide que pase corriente y pasa menos corriente. Disminuimos la resistencia, pasa más corriente. Aumentamos, pasa menos corriente. ¿Listo? Ok. 4. ¿Qué resistencia es mayor? Bueno, por aquí pasaría más corriente, entonces la resistencia es mayor. La resistencia es menor. Al pasar más corriente, la resistencia es menor. Al pasar menos corriente en la pila B, la resistencia es mayor, sería en la pila B. 5. Aumenta la intensidad de corriente. Para eso, aumentamos el voltaje. Listo. Puedes regular la intensidad de corriente modificando la resistencia voltaje. Ahora, ya tenemos el voltaje alto, pero la corriente es aún baja. Para ello, si queremos que la corriente sea la más alta, tenemos que disminuir la resistencia. Listo. Y ahora comprobamos. Correcto. 6. ¿En qué situación la intensidad de corriente es la más alta? Bueno, ¿cómo podemos ver? En A pasa más corriente. ¿Comprobamos? Correcto. 7. ¿Qué sucede si se aumenta el voltaje? Bueno, fluye más intensidad de corriente por el circuito. Si disminuimos, es menos corriente la que circula. Si aumentamos, la intensidad de corriente es alta. Listo. 8. Ahora, aumenta la resistencia utilizando la resistencia variable. Tenemos la resistencia a la mitad, aumentamos la resistencia y la intensidad de corriente que pasa es mínima. Así subamos el voltaje. La intensidad de corriente que va a pasar al estar la resistencia al máximo es mínima. Correcto. 9. La intensidad de corriente aumenta o disminuye si la resistencia aumenta. Como podemos ver. Primero, la intensidad de corriente aumenta o disminuye si la resistencia aumenta. Tenemos la intensidad a tope, a máximo. Ahora, y como podemos ver, la intensidad de corriente disminuye si la resistencia aumenta. Que es caso contrario, que si la resistencia la bajamos al mínimo, la intensidad de corriente aumenta. Son, como podríamos decir en aritmética, magnitudes indirectamente proporcionales. Y P, en todo caso, la intensidad de corriente disminuye si la resistencia aumenta. Correcto. 10. Si el voltaje es el doble, ¿qué sucede con la intensidad de corriente? Bueno, estas son magnitudes directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si aumentamos el voltaje, también va a aumentar la intensidad de corriente. Entonces, por lo que si duplicamos el voltaje, entonces la intensidad de corriente también sería 2 veces mayor. Correcto. Caso contrario, ahora, si la resistencia es el doble, ¿qué sucede con la intensidad de corriente? Bueno, tenemos la resistencia al doble. Bueno, entonces la intensidad de corriente se va a reducir a la mitad. Correcto. 12. Ahora, evalúa las siguientes afirmaciones. Bueno, el símbolo de la corriente sabemos que es I y la unidad de intensidad de corriente es el amperio. Checklist, los demás no. Comprobamos, correcto. Ahora, el símbolo del voltaje, acá del voltaje, es U y la unidad es el voltio. Correcto, y lo demás. Pregunta 14.
El símbolo de la resistencia es R y la unidad es el ohmio. Correcto. Y con esta pregunta estaríamos terminando el cuarto tema de la unidad 4, que es ley de Ohm. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.